Bueno, señor. ¿Quién es Gerardo Fulleda León? Bueno, soy un negro santiaguero que nací en 1942 en Santiago de Cuba. Y los tíos que me criaron me trajeron a La Habana en 1956. Y creo que desde niño tenía intención de ser escritor o de ser director de teatro, porque me acuerdo que jugaba y iba con los amigos, en vez de jugar con el muchacho de la escuela, en vez de jugar a los bandidos y los bandoleros, me gustaba jugar a los héroes y a los mártires que estudiaba en la escuela. Y por supuesto yo siempre era el héroe que moría combatiendo, como Antonio Maceo o otros tantos patriotas cubanos, pero específicamente Antonio Maceo, que era una figura que admiraba mucho, igual que a José Martí. Te puedo decir que también oía las películas que yo no podía ver, que los mayores hablaban de las películas, y hacía como una especie en la escuela, hacía una especie de muñequitos con historias que yo inventaba sobre las cosas que yo oía a los mayores que hablaban. Y se los mostraba a los demás amigos míos de la escuela, se los mostraba por bolas o por botones. O sea, quiere decir que yo estaba predestinado para ser escritor o algo parecido. Y luego, cuando vine aquí a La Habana en el 56, hice disímiles trabajos como no pude seguir estudiando. Fui ayudante de mecánica de auto, fui peón de carpintería, repartí proclama de lugares en que vendían efectos eléctricos en los carros, en una esquina, limpié zapatos, y así me cogió la revolución. O sea, yo no iba a poder estudiar. En aquel momento no tenía condiciones, yo había terminado el 8º grado y no podía estudiar una carrera. Y vino la revolución, y la revolución me abrió las puertas. Empecé mi primer trabajo limpiando piso en la estación experimental agronómica. Porque limpiar piso era un sueldo. Yo ganaba antes 3 pesos a la semana limpiando zapatos, y entonces me consiguieron un puesto limpiando piso en la estación experimental agronómica de San Antonio de los Baños, de los Baños, y por la noche pude empezar entonces a estudiar en el bachillerato. Y allí en el bachillerato y en la escuela de artes y oficios tenías amistades y relaciones, y empecé a escribir poemas y unas cosas que yo le llamaba diálogos, que eran como unos relatos pero dialogados. Quizás ahí estaba el germen del teatro y yo no lo sabía. Y un día me senté en 1960 a la mesa de mi casa, a donde yo vivía entonces, y de un tirón escribí mi primera obra para adultos que se llama La muerte diaria. La primera obra. Tendría yo 17, 18, iba para 19 años. Y la mandé a un periódico a donde publicaban cosas de jóvenes, y me la publicaron. Anteriormente habían mandado unos poemas y me lo habían publicado, y mandé la obra y tuve la suerte y me la publicaron. Y de ahí me ligué
al seminario de dramaturgia que había en el Teatro Nacional y conocí a mucha gente maravillosa, muchos amigos, y así fue como empecé mi carrera como dramaturgo. Muy bien, ok. Y seguí escribiendo poesía. O sea, creo que estaba condenado, algo decía que yo tenía que no sé, que de alguna forma tratar de entender al mundo que vivía escribiendo. ¿Había algo que le inspiraba a escribir? Mira, la primera obra, esa, La muerte diaria, a mí me habían dicho, yo oía comentarios de que los negros no habían participado de forma muy fuerte en el problema de la lucha contra la tiranía. Y da la casualidad que cuando yo tuve mi segunda novia, que era un muchacho, no llegaba ni a los 14 años, Santiago de Cuba, la hermana de mi segunda novia, María, ¿cómo se llama? El hermano, estudiaba en arte y oficio y era un negro y lo mataron. Y entonces yo no creí eso de que... Y entonces quise escribir una obra en que el personaje principal veía como mataban a un negro y él decidía, era un joven blanco, pero por eso que había visto a ese joven negro que lo había matado un amigo de él, decidía también alzarse. Y la obra se llama La muerte diaria por eso, porque habla de esa vida que vivían sin ninguna posibilidad de transformación ni de cambio, y los jóvenes que querían cambiar la realidad. Y entonces eso fue el tema. Creo que el problema racial estuvo desde muy joven en mi perspectiva. Tenía mucha conciencia. Yo no me sentía mal con ser negro, ni me sentía, pero, ¿cómo se llama? Y me sentía muy bien como yo era, pero me interesaba saber por qué ya desde niño, de joven, allá en Santiago, yo supe, yo tenía 13 y 12 años, 12 y 13 años, ya yo supe lo que era la discriminación racial. ¿Cómo es el proceso de escritura para usted? ¿Es el mismo o diferente con cada obra? Yo no puedo escribir como escribía hace 40 años o 50 años cuando escribí mi primera obra. Yo creo que cada texto, cada obra que yo escribo tiene sus propias características. Okay. O sea, tiene sus propios condicionamientos y sus propias necesidades. Por eso no soy tan prolífico, no escribo mucho, porque no creo en las reglas ni en lo establecido. Creo que, ya te digo, para mí el teatro es una forma de conocimiento. Y para conocer cosas hay que preguntarse, hay que transformar y hay que transgredir. El teatro para mí y el arte es una transgresión constante. Transgresión constante que es propia de todo creador. Uno, si no está de acuerdo con algo o no se explica algo, tiene que tratar de demostrar por qué eso es así o por qué cambiarlo. Y cada obra para mí me ofrece un reto, una necesidad, una transformación, y me da diferentes soluciones. Por ejemplo, no creo que utilizando estos elementos que te dije, la historia, la cosa ritual, la realidad, que una realidad pero no tomada como copia de la realidad. Yo no copio la realidad. Okay. Yo tomo cosas de la realidad e invento para descubrir cosas.
porque a veces las personas y los personajes parecen una cosa, pero uno no se puede conformar con lo que te dan la gente. No, mis personajes no solamente hablan lo que quieren o dicen lo que quieren, sino también muestran cómo piensan, cómo sienten, cómo desean. Okay. Y eso me hace más difícil cada proceso. Por ejemplo, yo no escribo, a mí el lenguaje, los personajes me pueden surgir, hay un suceso de la vida real o algo que a mí me choca, que a mí me preocupa, y entonces, o que me llama la atención, y entonces yo empiezo a buscar cosas para inventarlo, cosas, y lo primero es de tratar de organizar eso dentro de una estructura determinada, y que nunca que no se repita. Uno tiende a tener soluciones, pero yo las rehuyo. Yo trato de buscar nuevas soluciones, nuevas formas de contar, y entonces de repente no me siento a escribir. Hago primero estructuras, esto va a pasar, esto puede pasar aquí, y hasta que un día los personajes no me hablan, que yo siento que me están hablando, que me dicen no puedo seguir, por ejemplo, y ya tienen ya ellos tienen su forma de hablar, porque no tienen que hablar como hablo yo, sino cada uno que tenga su forma de hablar. Entonces que me siento a escribir. O sea, es una tarea, y investigo, voy como de la historia, como yo no, aunque estudié historia, yo no lo sé todo, yo tengo que ir, que a veces analizar, ver cosas, crear estructuras, conocer, leer otros libros, leer otras obras, y entonces eso es un proceso largo. Y para escribir ya después puede ser que en una semana o hasta en una noche puedo escribir una obra. Pero antes he tenido todo ese largo camino de búsqueda, de encuentros, de desencuentros y de reconocimientos. Okay. Usted es académico también, ¿no? Bueno, no es que sea académico, es que estudié, creo en la necesidad de encontrar formas y estructuras de acordes y que funcionen, y a la vez novedosas. Por ejemplo, yo fui alumno de Carpentier, de Alejo Carpentier. Sí. Él nos dio un taller en el Seminario de Dramaturgia donde yo estudié, y yo me formé gracias a la tutela de dramaturgos como Osvaldo Dragún y Luisa Josefina Hernández, una mexicana, y Osvaldo Dragún, un argentino, y viendo mucho teatro y leyendo mucho teatro, y a mí me deslumbran, yo no me releo, a mí me gusta leer a los demás. Okay. Me encanta leerlo a los demás, y son los que me enseñan y lo que aprendo, y de alguna manera no imito, sino que copio de una forma u otra a los grandes que yo aprecio. Okay. Llámense Shakespeare, Brecht, Chekhov, Ibsen, Lorca o Tennessee Williams. Sí. O cualquier otra. Hay que ¿cómo se llama? Que saber cómo uno los copia, que uno copiándolo, pero haciendo lo suyo. Hay que ser un poco caníbal. El escritor es un poco, porque uno aprende, uno no lo sabe todo. Sí. ¿Contienen elementos autobiográficos sus obras o son totalmente imaginarias? Y yo aparezco, y mi vida y problemas que yo he pasado, okay, aparecen, pero transmutados. Nunca. Arthur Miller decía una cosa muy importante. Arthur Miller, el dramaturgo norteamericano, cuando publicó una obra que se llama Después de la caída, que era la historia de un intelectual y su mujer, que era una actriz famosa, uh-huh, le preguntaron que si esa era
su vida con Marilyn Monroe. Sí. Y él dijo, no. Si yo hubiera escrito mi obra una obra sobre la vida de Marilyn Monroe y mí hubiera sido muy aburrida para ustedes. Yo he tomado de muchas mujeres como Marilyn Monroe y de muchos hombres como yo y le he puesto sus sentimientos y los míos los he mezclado y de ahí he hecho eso. Eso es literatura. Eso no es la historia de Marilyn y mía. O sea, ninguna de mis obras es mi historia. Pero en todas hay pasajes, sentimientos, pensamientos, problemas, conflictos que yo he vivido. Para mí el teatro es un espacio imaginario para la interpretación reflexiva y lúdica de la realidad. Si no hay reflexión y no hay nada lúdico, ¿qué tú estás haciendo? El copiar, le estás haciendo, lo que hacen a veces por la televisión o por el radio, novelitas que ya luego de que tú la viste y la olvidaste a los 5 meses y no te acuerdas, ay, ¿cómo se llamaba aquella novelita? No, el arte, el teatro es algo más, es lo que yo te dije que para mí es. Por consiguiente no es la vida misma, es algo parecido a la vida. Entonces, y a la vez que tú tienes que tratar de lograr que encontrar el meollo de la realidad, de los conflictos, que no dejarte llevar por las apariencias ni las cosas superficiales que pasan. Porque por ejemplo en la revolución se han hecho muchas obras en 50 años que han tratado problemas muy puntuales que suceden en un momento y hoy a nadie interesa. Porque son radio o son periódicos de la realidad y eso pasa de moda. Porque no se ha ido profundamente detrás de todo eso. Hay que ver el ser humano que están dando. A mí lo que me interesa es el ser humano sobre todo. Y el ser humano es algo más que la circunstancia. Entonces, ¿sus obras son más filosóficas? No filosóficas. Yo no puedo decir nada más profundo filosóficamente que un filósofo. Y yo no hago filosofía. Lo que hago es consideraciones muy personales sobre los conflictos o los planteamientos que tratan los personajes. Y ya te digo, cuando muestro cómo piensan los personajes, cómo sienten, estás a lo mejor inconscientemente quizás esté haciendo ideología, porque ideología esa es otra palabra. Yo creo que casi todo es ideología y se manifiestan en cuanto a ideología, pero filosofía no, yo no soy filósofo. Yo puedo decir una cosa, yo no sé, en una obra más reciente de repente digo, el tiempo no existe, el pasado el pasado es una historia, ¿cómo es? El presente no existe. El presente es un pasado por hacer. El futuro, ¿cómo te llamas? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Tú me entiendes? Nadie vive el futuro, la gente vive en el presente. ¿Alguien vive el futuro? O nadie existe. ¿Alguien vive el futuro? No, lo que tú vives es el presente. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces el pasado es algo que ya sucedió, de lo cual tú puedes aprender. Y entonces lo que hay que aprender es del pasado, tratar de aprender del pasado y del presente para ser mejor en el futuro. Eso quizás sea, a lo mejor, si tú quieres llamarle mi filosofía, sí, a lo mejor, pero yo no hago filosofía, yo hago literatura. ¿Por qué se especializa en el teatro y no en otro género literario? Yo empecé escribiendo poesía, pero cuando escribí literatura, del año 53 escribí mi primer poema. 53, tenía 11 años, para el centenario de José Martí.
yo creo que quizás yo soy un poeta frustrado. Aunque tengo un libro de poemas publicado y he publicado poemas y han salido aquí y afuera poemas míos publicados, pero a lo mejor yo no me considero un poeta como otros poetas. En mi generación hay muy buenos poetas, muy buenos poetas, a los cuales yo respeto y admiro, pero la poesía es la fuente nutricia de todo. Yo sigo escribiendo poesía y creo que hasta el último momento escribiré poesía, pero no es mi fuerte. Quizás mi fuerte es el teatro, creo yo. Yo he tenido dos amistades que me han dicho, Fulleda, tu poesía es aún mejor que tu teatro. Y yo me he quedado así, me ha dado un poco de rabia, porque yo creo que yo escribo mejor teatro que poesía, pero bueno, me han dicho eso. Y la poesía es muy importante para el teatro. Okay. Porque la poesía busca el mundo interior de los hechos y de las personas. Okay. La poesía no por las palabras lindas y hermosas, sino por la forma de indagación de la psiquis y los sentimientos de los seres humanos, que es, ¿cómo se llama? En amplitud. Y yo no podría prescindir de ella. Yo creo que hay dramaturgos, existen personas que escriben teatro. Uh-huh. Cualquiera puede escribir una obra de teatro, uh-huh, que más o menos conozca algo de técnica. Existen dramaturgos y existen lo que se llama poeta dramático, uh-huh, que es otra cosa. Un poeta dramático puede ser William Shakespeare, un poeta dramático es Anton Chekhov, uh-huh, un poeta dramático es ¿cómo se llama? Federico García Lorca, un poeta dramático es Bertolt Brecht, un poeta dramático es bueno, así, existen una gran cantidad de poetas dramáticos, uh-huh, pero esos poetas dramáticos son esos que ven el mundo, no solamente se limitan a ver los hechos, sino a dar ¿cómo se llama? Los hechos y las coordenadas emotivas y sensoriales, ¿cómo se llama? De los personajes de esas obras. Sí. Y eso es quizá lo que yo busco. A lo mejor no lo alcanzo nunca, pero es lo que yo busco. Okay. ¿Diría que el teatro lo eligió y no usted al teatro? Sí, el teatro me eligió. Desde niño parece que estaba, pero ahí estaba la poesía. Okay. Desde entonces, ya te lo dije, desde chiquito, la poesía y el teatro. Y yo fui un muchacho muy hablador, pero a la vez, muy hablador y a la vez muy melancólico. Okay. Y creo que el hablador es el teatro y la melancolía es la poesía. Okay. Y creo que voy a seguir siendo igual. Sí, sí. Ya eso no lo voy a variar, pero me gustaría disfrutar más de la melancolía que de la palabra. ¿Cuál es la importancia del lenguaje en sus obras? Es fundamental. Sí. Es fundamental, es lo más difícil. Todo el tiempo ese que yo me demoro, yo te digo, investigando, haciendo estructura, buscando hechos, todo eso es poco hasta el momento que tengo que hacer el lenguaje. Sí. Porque aprendí hace mucho tiempo que los personajes tienen que ser portadores de su criterio y de su forma de ver la vida, y además de su lenguaje, que yo no le puedo imponer mi lenguaje. Sí. Que no pueden hablar como yo, okay, aunque se parezcan en algo a mí. Sí, sí. Tienen ellos que tener su propio lenguaje. Y el lenguaje, yo no me siento a escribir texto hasta que ya te digo que un personaje me dice de repente, déjenme, quiero respirar. Hasta que yo lo siento, okay, y me hablan y siento que, ¿cómo se llama? Que ese es el lenguaje. El lenguaje tiene que ser, ¿cómo se llama? Es el ejercicio más difícil para un escritor. En el lenguaje el lenguaje se condensa todas las cosas. No basta tener buenas estructuras, no basta tener buenos caracteres, no basta tener buenos conflictos,
no basta poner buenas situaciones, no basta tener un concepto, ¿cómo decir?, filosófico de algo. Tú tienes que tener la forma de encontrar un lenguaje que te funcione para una obra. Y ese es lo más difícil. Y sus obras son bastante poéticas, ¿no? Sí, dicen eso. Yo creo que no es poético, quizás a lo mejor para mí no es poético, para mí es real. Real, no naturalista, no copia de la realidad, sino real. Es la síntesis de lo que mis personajes quieren, sienten, desean y sueñan o anhelan o le duelen. Tiene que tener tú en cuenta eso. Una mujer tiene que ver el género. El lenguaje tiene que ver con el género. Tiene que ver con la posición social y tiene que ver con los intereses. O sea, de todo tipo, económicos, políticos, sociales, de género, de raza del personaje. Y ahí la complicación. Es ahí la gran complicación. Por eso el lenguaje es lo que yo siempre yo lucho con mis alumnos de dramaturgia, que encuentren un lenguaje, que no sean ellos y que no copien el lenguaje de nadie. Yo tengo bueno, que por favor, yo quisiera haber escrito algo como eso de Hamlet, de Shakespeare, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Of course. Why not? I like it. Pero eso hay que lograrlo hacer para eso. Y tiene que ser y real y tiene que impresionar para que la gente crea que eso no es un personaje que un extraterrestre que vino. Y la caracterización es muy importante, ¿no? Mucho. La caracterización es muy importante porque creo que la caracterización no es que los personajes lo digan todo. He aprendido a veces omitir. Hay que insinuar, no hay que decirlo todo. Hay que provocar, insinuar, despertar. Que hay cosas que se tienen que los personajes que lo tienen que intuir el espectador. Hay que darle un espacio al espectador. Hay que provocarlo. Decirle, mira, por aquí voy. Pero que el espectador construya a partir de los indicios. Son como las pequeñas piedrecitas que van en el cuento de Hansel y Gretel, que van dejando por el camino. Que uno va dejando, se la vas tirando para que venga hasta aquí, pero tú tienes que recogerla, y cuando tú la recoges, inconscientemente encuentras otra piedrecita en el camino y la recoges, y la vas sumando, y esa es la función de la caracterización. La caracterización tiene que ser, no tiene que ser clara, pero tiene que ser precisa. Y tiene que ser rica a la vez, que alguien de repente pueda decir. Hay un dramaturgo que yo conozco, Luis Forode, que a mí me impresionó mucho cuando yo empecé a escribir, que en un momento determinado un hombre y una mujer, y el hombre está muy desilusionado con la mujer, y en un momento le dice, y el autor acota, como si le dijera te amo, como si le dijera te amo, y entonces lo que le dice es puta. Pero fíjate que él acota como si le dijera te amo. Entonces en ese sentido también, en eso, las acotaciones, Shakespeare no acotaba. Pero ¿por qué no acotaba? Porque, por ejemplo, yo estoy hablando contigo y yo te digo, chico, ¿por qué tú mueves ¿cómo se llama? ¿Por qué tú mueves de esa forma ¿cómo se llama? La grabación. Sí. ¿Tú quieres que yo no siga hablando? Sí. O sea, en el propio texto metía en el texto del contrario metía lo que el otro estaba haciendo. Sí. Y entonces tú imaginas. Y entonces eso, hay acotaciones como la de Lorca, que Lorca acota
imágenes que también son necesarias. Ujú. Hay otros como O'Neill, que hace acotaciones que suelta una lágrima resbala. Son unas acotaciones que son impensables para una puesta en escena. Tú no lo puedes hacer, no lo Sí. puedes lograr. Pero bueno, pero cada dramaturgo se agencia de su mecanismo para hacer llegar al espectador las cosas que quiere. Pero lo que tiene que provocar. El teatro es una provocación. Sí. ¿Qué lo motiva a escribir? Mira, el motivo puede ser cualquiera, puede ser la pérdida del amor, la soledad, puede ser un dolor, algo que me emocione, algo que me choque, algo que me moleste. Puede ser, creo que realmente en toda buena historia hay una historia de amor. Siempre está el amor en mi teatro. ¿Siempre tiene la necesidad de escribir? Es una necesidad. Si no escribiera, yo creo que me quedaría mudo. Dejaría de sentir y mientras esté vivo quiero expresarme. Yo escribo porque quiero aprender todavía cosas de la vida y quiero cambiar cosas de la vida. ¿Escribe con una agenda? Yo creo que mi teatro se nutre de tres vertientes. Una, la histórica. A mí me interesa mucho la historia porque creo que la historia nos ayuda a saber de dónde venimos y por qué las cosas son como son y a dónde estamos y a dónde podemos ir. Esa es una, la historia. La otra fuente que me interesa mucho es el de las leyendas, los mitos, los ritos, porque creo que todo eso es una sabiduría que está regada en todas nuestras sociedades, pero está regada, diseminada, pero no justamente valorada a veces. Y me interesa que de alguna manera rescatarlo. Eso es el otro. Lo tercero es, yo creo que la vida además también necesita de ¿cómo se llama? De humor, de entretenimiento, necesita de música, de vida. Y entonces esos son elementos que conforman de alguna forma el humor, la música, todo lo que tenga que ver con la cosa ritual, tiene que ver de alguna manera también con mi teatro. Esos son tres elementos. Pero no creo que me haga ninguna... yo escribo porque hay cosas que no me explico de la realidad, que no entiendo o porque no estoy de acuerdo, y trato de alguna forma de saber por qué y por qué son así y cómo esas cosas se pueden transformar o se pueden cambiar. Yo no escribo para decir nada, sino escribo para descubrir cosas, cosas de los demás y de mí. Y además no escribo, particularmente yo soy menos importante, los importantes son los demás. Los otros, yo escribo de los otros, aunque a veces a los otros les pongo sentimientos que pasan por mí, pero los otros, los demás, son los que más me interesan. Y me interesa sobre todo el mundo de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, de todo lo que está al margen. Yo no soy del centro, yo nunca voy a ser del centro, creo que nunca lo voy a hacer, yo no voy a hacerlo. Pero me interesa todo lo que está al margen. Y al margen todavía en nuestra sociedad están la mujer, el negro y nuestra cultura. ¿Qué significa ser afrocubano? Ser afrocubano significa ante todo un orgullo. Un orgullo y una conciencia de... Yo estuve en África, estuve en Ghana hace años
como en el 2001 o 2002, por ahí. Fui a Ghana. Y fui a Mount Cape y al otro lugar, y vi el lugar de donde, que era como un laberinto por debajo de la tierra, donde llevaban a los esclavos amarrados, que se morían mucho en el camino, los llevaban como cerca de 6 kilómetros por debajo de la tierra para meterlo en los barcos, ¿cómo se llama? En los barcos negreros. Y si me quedaba alguna, yo no me atrevía a pasar, no me atrevía a entrar. Me dio un horror, me dio mucho miedo. Y esa conciencia, eso de yo quiero que ¿cómo se llama? Que los negros y las negras sobre todo del mañana de mi país y de todo el mundo sean mejores y sean más conscientes de cómo decir, de su fortaleza, de su historia, de su valentía, de todo lo que han sufrido, de todo lo que hemos padecido, y que estén orgullosos de ser lo que son y que sean mejores. Yo, para eso es que, ¿cómo se llama? Lo que me interesa. Yo me siento muy, ¿cómo se llama? Muy contento. Yo no quiero ser de otro color. Yo nunca he pensado ni he soñado de decirle, ay, si yo fuera blanco, rubio y fino, porque tienen ellos el poder. Yo soy negro y soy fino. Entonces escribe para los afrocubanos, ¿no? Para ellos, para nosotros y para los demás. Para sensibilizar también a los demás. Porque yo creo que para darnos conciencia y para que los demás aprendan a respetarnos y a considerar los otros. Que es importante. Porque no vivimos en un mundo, ni yo quiero vivir en un mundo completamente negro, ni quiero vivir en un mundo completamente blanco, sino en un mundo en que nos entendamos y nos aceptemos. No me gusta la palabra tolerancia, ya no creo en la tolerancia, yo no soporto la tolerancia, lástima ninguna quiero, porque yo quiero aceptación. La tolerancia no, la tolerancia es una lástima, es como, ay sí, pobrecito. Dios mío. No, yo no soporto ya la tolerancia. Acéptame que yo te acepto, para yo poderte aceptar a ti. Sí. ¿Por qué es importante que escribas sobre la cultura afrocubana? Mira, porque yo pertenezco a ella, yo soy parte de ella, y creo que es importante porque hay muchas cosas todavía que decir sobre lo que somos, lo que sentimos y a lo que aspiramos y lo que necesitamos. De alguna manera yo pienso, a mí me interesa escribir por todo lo que está al margen. En las sociedades, muchas sociedades, todavía el negro y sobre todo la mujer negra está al margen. Es algo, no ocupamos ¿cómo se llama? El carácter representativo que debiéramos ocupar en la sociedad. Y por eso yo creo que es importante que uno se detenga a analizar, a estudiar y a mostrar las necesidades, las apetencias, los criterios, los sentimientos, los anhelos y también las frustraciones, ¿por qué no? ¿Cómo se llama? De nuestra raza. ¿En qué manera cree que sus obras han impactado al canon de literatura afrocubana? No te lo puedo decir, eso es una labor de los críticos, yo no lo sé, no te lo puedo decir. Yo creo, yo he intentado de alguna forma dar mi visión, mi punto de vista. Eso me gusta más, visión y punto de vista que filosofía. Y he tratado de alguna forma de hacerlo
que sea una cosa entretenida, atractiva, rica, profunda, reflexiva y a la vez divertida. Y en general, ¿cómo han recibido sus obras los críticos? Bueno, mira, tengo muy buenos críticos, además de, mira, tengo por decir en Jamaica, tengo a ¿cómo se llama? Ramsey, tengo a Joe Pereira y tengo a este que le digo que vive en Inglaterra, el profesor. Sí. Conrad James, Sí. que ha escrito eso. Mira, no me puedo quejar. Okay. En los Estados Unidos tengo también estudiosos de mi obra, hay profesores y profesoras que se han interesado, y en Cuba, por supuesto, tengo a Lalita, tengo a Nancy Morejón, que también Sí. está detenido en mi obra, y a otros que se han detenido. Normalmente, y eso te lo digo, hay una parte de la crítica que le parece que yo hago teatro afrocubano, o sea, afrocubano, entre comillas, y que hago un teatro que es un teatro sin trascendencia, porque eso lo piensan algunos, porque toco otra vez el problema del negro. Claro, eso casi todos ellos son blancos. Sí. Y entonces por consiguiente no se detienen en mí y me tildan de afrocubano. Yo no estoy muy de acuerdo con el término afrocubano. ¿Por qué? Porque nadie dice de Abelardo Estorino, que es un gran dramaturgo cubano, blanco, por supuesto, o de Virgilio Piñera, o que es otro inmenso dramaturgo, el más grande dramaturgo que hemos tenido, o Héctor Quintero, que es un gran comediante cubano que han desaparecido. De ellos no dicen que son hispano-cubanos, Sí. dicen que son cubanos. Entonces, yo, ¿cómo se llama? El afro-cubano, cuando ellos lo utilizan, lo utilizan como una forma discriminatoria. Entonces, yo soy un escritor cubano que toco los temas de ¿cómo se llama?, que me corresponden, porque yo no tengo por qué ponerme a escribir como los blancos. ¿Por qué? Okay. Yo no soy, y mis personajes son blancos y negros. Yo no vivo en gueto. Okay. En Cuba no existen los guetos como existen en los Estados Unidos. Yo entiendo la cosa afrodescendiente en los Estados Unidos, porque ellos vivían en guetos, los negros vivían separados. Okay. Pero en Cuba los negros no hemos vivido separados. Los blancos fueron los que se apartaron. Vivían en los barrios ellos, los blancos con dinero. Sí. Pero en todo lo demás, los demás barrios, ¿cómo se llama? Vivimos blancos y negros juntos. Sí. No hay un barrio negro. Hay una gente que puede decir, El Cerro es un barrio negro, o en Santiago de Cuba, Yeguipón es un barrio negro. Pero mentira, allí vivían blancos, también muy pobres, paupérrimos. Sí. Entonces, en ese sentido, es como ustedes no tienen que hacer teatro, literatura afrodescendiente. Ustedes hacen literatura jamaicana, porque ustedes, el 95% de la población, el 99% no son negros. Sí. Y mulatos. Sí. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso? Entonces, eso me parece algo muy importante, que fue muy importante para el movimiento norteamericano, Sí. de los negros norteamericanos. Es igual como aquella cosa de anteriormente de Fanon y todas esas cosas. La función de Fanon es un hombre imprescindible, Frank Fanon. Sí. En su libro Piel Negra, Máscara Blanca, es genial. Y lo otro, Los Condenados de la Tierra, Sí. vaya, es un libro increíble. Pero él vivía en África, ¿cómo se llama? En un África sojuzgada, y en un África donde existía, además de ¿cómo se llama?, de poderes racistas. Pero entre ustedes, ¿cómo se llama?, no existe el problema, no existe. El racismo existe en Cuba, y el prejuicio racial existe en Cuba, pero es soterrado, callado, a veces miserable, por ser soterrado y callado, Sí. pero se siente, se palpa. Se ha podido palpar todavía, pese a los 50 años de la revolución, existe. Sí. Todavía cuando alguien me dice, no, él hace teatro afrocubano. Okay. Yo sé que me está discriminando porque no dicen de los otros, ellos hacen teatro hispano-cubano. Sí.
Abelardo Torino, Héctor Quintero y dicen teatro cubano, no dicen teatro hispano-cubano por la ascendencia o por los temas que tratan. Sí. No, entonces porque a mí, carajo, qué coño me tienen que poner el San Benito de afro-cubano. Yo estoy muy contento y yo me veo cuando yo me levanto por la mañana y me veo ante el espejo, lo primero que yo veo, digo, un ser humano, lo segundo que digo, un hombre, lo tercero que digo, negro. Sí. Y entonces ya lo cuarto, entro en mi interioridad. ¿Cómo se llama? Cubano. Eso es algo que ¿cómo se llama? Que es interno. Y de ahí otras categorías más. Entonces, ¿considera que el uso del término afrocubano con respecto a sus obras es un tipo de límite? No un tipo de límite, sino depende de quién me cataloga. Porque sirve para estudiarme y para ensalzarme. Pero lo usan también para denigrarme y opacarme. Okay. ¿Me explico? Sí. Otros lo usan para eso. No, él ahí tiene una obra sobre un negrito esclavo. Mira lo que trata. Y otro sobre un poeta esclavo. Yo soy racista para ellos probablemente. No me molesta según de quién venga. Okay. Según de quién venga. Sí. Según quién me clasifique. Okay. Si tú lo usas, tú no me estás limitando. Tú me estás singularizando. Pero si lo usa alguna gente, lo usan para minorarme. Él es un poeta afrocubano, un dramaturgo afrocubano. Okay. Pero no un dramaturgo cubano. No un dramaturgo cubano, afrocubano. Él no es como los otros, que es cubano. Sí. Okay. Carpentier es cubano, Carpentier hizo El reino de este mundo. A nadie se le ocurrió decir que él es un escritor afrocubano. Sí. Entonces me están tildando, me están discriminando, me están diciendo negro primero. Sí. Me están poniendo, es un negro que escribe sobre esto. Sí. ¿Por qué no lo dijeron de Carpentier? Sí. Que hizo El reino de este mundo, que hizo, ¿cómo se llama? Como en dos novelas más que hay, los personajes son Una negros. forma de separación. Exacto, discriminación. Sí. Entiendo. Entonces, ese es el problema, por eso es mi molestia. Depende de quién me da, pero por la cosa, otra vez fui con el tema negro. Sí. Muchos críticos aquí, Sí. y hay una crítica, sobre todo una especie de crítica joven, en el que yo no intereso. Sí. No me interesa. Y está bien, que no me interesa. Ya vendrán lo que me interesa. ¿Quién iba a decir que a los 32 años de Tenado Ruandi, ¿cómo se llama? Perdón. En este lugar iba a ser un éxito, en Alemania. ¿Hay algún escritor dentro de Cuba o de afuera que le inspira? Bueno, Nicolás Guillén, por supuesto. Carpentier, Lidia Cabrera. ¿Afuera? De afuera, Mucho. Mark Twain, Lewis Carroll, Saint-Exupéry, ¿cómo te llamas? Te voy a decir, Dickens, Gogol, Chekhov, Emily Dickinson. Soy un amante de la literatura, pero yo te digo, sobre todo de la poesía. Sí. Pero he leído muchas novelas, muchos cuentos. La Cartuja de Palma de Stendhal me encanta. La Guerra y la Paz de Tolstoy. Los hermanos Karamazov de ¿cómo se llama? De este hombre. Del ruso. Me encanta toda la literatura. Fanon es alguien que para mí es muy importante. Fanon, Césaire, como poeta y como ideólogo. Marx, la Biblia. ¿Qué más quiere que te diga? Son muchas cosas lo que me han conformado. Y de todo, cojo, chupo. Sí, trago. Para llenarme un poco yo. ¿Cómo es su relación con los otros escritores afrocubanos? Mira, es excelente. Yo creo que
un hombre no es una isla, como bien dijimos, y necesita de personas que tengan los mismos intereses o tengan las mismas inquietudes, sí, para de alguna manera, provocarse, porque es muy necesaria la provocación y la visión del otro. Yo siempre creo, a mí me interesan más los otros que a mí mismo. Por ejemplo, yo casi nunca me releo, porque cuando me releo me doy cuenta que podía haber hecho esto así o de otra forma y no quiero pasar por eso. Me gusta leer a los demás. Mi gran disfrute es leer a los demás. Y en mi generación, yo tengo una generación maravillosa, no solamente de dramaturgos, sino también de poetas y de escritores. En mi generación, yo te puedo decir, vamos a volver por lo más importante para mí, la poesía. En mi generación hay poetas como Exilia Saldaña, una gran amiga y ya desaparecida, como Nancy Morejón, una excelente poeta y además, ensayista y crítica, ¿por qué no? Y que tiene una obra muy sólida. Georgina Herrera, que es una poeta, yo te diría que singular, con una autenticidad y un valor únicos. Están también de mi generación Isel Rivero, que es una poeta que hace años que vive fuera del país, pero que sigue siendo una gran poeta. Sí. No por vivir fuera ha menoscabado su calidad. Te podría citar además a Miguel Barnet, que es un poeta de mi generación, un gran poeta, un gran novelista. Sí. Además que tiene un trabajo cumbre que se llama Cimarrón, que nos sirvió a nosotros de mucho. Tenemos además de esos poetas que te digo, y otros más que podría mencionar, Lina de Feria, que es una poetisa santiaguera, igual que yo, excelente. O sea, eran los compañeros que eran de mi grupo, del Puente. Y también, por suerte, contamos con una cabeza de un sabio eminente, que además es poeta, que además es etnólogo, que además es historiador, que es un hombre muy sabio, que es Rogelio Martínez Furé, que lo debe haber mencionado, que está vivo, muy consciente y que además es muy buen cantante. Entre los dramaturgos yo te diría, el primero que se me ocurre, Eugenio Hernández Espinosa, que cuando yo llegué ya él estaba. Okay. Cuando yo llegué ya él estaba, es un gran dramaturgo, tiene obras espléndidas como clásicos como María Antonia, como La Balsa, como Mi socio Manolo, y es un gran dramaturgo. Te podría decir a René Fernández Santana, que es un dramaturgo de mi generación, que ha escrito obras para niños con el tema afrocubano, sí, que es muy importante. Te diría también Jesús Gregorio, un dramaturgo que murió, que fue el compañero mío estudiante del seminario de dramaturgia. Uh-huh. A José Milián, que aunque ha tocado, no es su tema principal, el tema afrodescendiente, pero que es un hombre de mi generación y es un excelente dramaturgo, un dramaturgo con mucha chispa, con mucho ingenio. Esto te podría decir de los dramaturgos. De los narradores, además de Miguel, hay otros que son muy, muy, muy importantes, pero ya no son de mi generación. Está uno que tengo que mencionar, Manolo Granados. Manolo Granados, que escribió, es muy fallecido ya, pero que escribió unas novelas como Adire y El tiempo roto, en que por su procedencia humilde y además por una capacidad de ingenio y fabulación muy grande, hizo
una obra muy importante, además de ser un poeta muy atendible y al que hay que de alguna forma rescatar. En mi generación hay una mujer que para mí es una gran narradora, que escribió también un teatro, que es Ana María Simo, que era de mi generación. No quiero dejar olvidar en esta generación ya yo te diría que no tienen la cosa afrodescendiente, pero que son poetas de mi generación muy importantes. José Mario Rodríguez, que fue el fundador de las ediciones El Puente, con Isel Rivero. Está también Reinaldo García Ramos, que es un poeta que ha logrado un equilibrio y una forma de representación muy válida. Okay. Yo te diría que todos ellos, puede haber algún otro. Está Guillermo Cuevas Carrión, no lo quiero olvidar. Guillermo Cuevas Carrión, que tiene que yo sepa, un solo libro que publicó Entre Nosotros, ni un sí ni un no, pero que tiene ingenio, tiene esa cosa, ese demonio de los creadores verdaderos. Y por ahí está Santiago Ruiz, un dramaturgo que escribió también teatro y que ha tocado el tema afrocubano, que vive afuera. Esos son yo te diría los puntos, no quisiera que se me olvidara a nadie, pero más importantes de mi generación y cercanos y que tenían que ver de alguna manera conmigo. Puede haber otros, por ejemplo, que no tocaron el tema. Hay un dramaturgo que yo respeto mucho y admiro, que fue un amigo y a la vez un maestro, y fue director de mi compañía, que es Ignacio Gutiérrez, que al cual no puedo olvidar en este momento, con el cual yo empecé dirigiendo esa obra que está aquí. Míralo aquí, llévame a la pelota, míralo ahí. Sí. ¿La estás viendo? Sí. Bueno, que yo lo dirigí, y hay muchos otros. Después de ¿cómo se llama?, dramaturgos que no son de mi generación y que de alguna forma han tocado el tema, está Rolando Ferrer, que fue un profesor, un amigo y alguien muy importante. Virgilio Piñera, que sin querer también ha tratado el tema racial. Carlos Felipe, que tiene una obra magistral que se llama Requiem por Yarini, en que el protagónico es una mujer negra, que es muy importante, y otros más que ahora en este momento que ya acudirán, pero que son importantes. ¿Tiene en progreso alguna otra obra? Sí, ahora quiero escribir una obra que se llama Adoración Confesa por Marilyn Monroe. Son la historia de tres personajes. Una actriz negra, por supuesto. Okay. Su esposo, que es un escritor de la radio, mulato, por supuesto. Y un blanco mayor que ellos, que ¿cómo se llama?, que viene con la caravana de la revolución desde Santiago de Cuba. Okay. Y todo ocurre durante 5 décadas en un mismo lugar, en un nightclub que se llama aquí, ¿cómo se llama?, en un nightclub que está en Los Altos. Y son los conflictos que yo considero más importantes en esas 5 décadas que hemos pasado, pero conflictos que no están dados, aunque sean conflictos sociales, que no se va a hablar nunca en la obra de los hechos en sí, sino las repercusiones que han tenido sobre ellos. La gente no se va a decir, la gente podrá entender, ¿cómo se llama?, que el decir, pero eso está pasando en tal y cual mal momento.
pero no se va a decir nunca. Okay. Por ejemplo, la primera escena ocurre la noche antes de los misiles de 1963, en que al día siguiente iba a desaparecer Cuba, porque los Estados Unidos no iban a tirar los misiles. Pero no se habla nunca de misiles, no se habla nunca de Estados Unidos, no se habla nunca de Unión Soviética, sino se habla de la angustia que ellos tienen y todo lo que ellos quieren, porque mañana es el último día. Tomorrow is the last day. Tomorrow is the last day of his life. Y entonces esos tres personajes, como te das cuenta, entonces así diferentes sucesos en que no se va a decir cosas históricas, pero se va a oír por cada época va a haber una canción cubana que más o menos va ubicando una época. Como es en un nightclub, y entonces siempre ocurre antes que empiece el nightclub a funcionar o al final del nightclub. Y ellos siempre están esperando a un amigo que se llama Marino. Y entonces le dicen Mari. Ellos le dicen Mari cariñosamente. Mari. Pero es Marino. Y entonces, en un momento determinado, la actriz le dice a su esposo: estoy cansado de esas telenovelas que tú haces en que ¿cómo se llama? En que los negritos aparecen y las negras aparecen haciendo criadas y ¿cómo se llama? Y empleaditas. Y entonces él le dice: pero ¿qué es lo que tú quieres? Dice: yo quiero hacer cualquier papel. Dice: pero ¿quién tú te crees que tú eres? Marilyn Monroe. Y dice: por supuesto. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo adoro a Marilyn Monroe. Y se sube en una mesa y canta: But my heart belongs to daddy. Digo: tú ves, yo lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer un personaje de una corista en la televisión? En esa mierda que tú escribes para la televisión. Entonces es eso nada más. Pero entonces eso se juega con Marino, siempre se juega. No ha venido Mari, porque eso se dice en un momento determinado de la obra, casi como la mitad. ¿Comprende? Pero no se habla más nada de Marilyn. Es un pretexto. Y entonces, pero es la adoración confesa, es adoración por todo lo que lo que no se puede tener, y todo lo que la vida nos quita y perdemos, y todo lo que no disfrutamos. Y van pasando en cinco etapas diferentes. Otra es cuando la gente se empieza a ir por el Mariel, nadie dice que se va por el Mariel. Otra cuando empiezan a discriminar a alguna gente por sus preferencias, ¿cómo se llama? Sexuales, ¿cómo se llama? Otro, pero no se dice nunca el hecho, ¿comprende? Sino lo que se discute es cómo eso repercute en cada uno de los tres. Y al final el personaje Marino nunca aparece. El personaje Marino del que hablan o llegó y se fue, o dijo que va a llegar y llama que no vuelve, o ¿cómo se llama? O llegó y está borracho en la trastienda, nunca está. Y entonces finalmente un personaje se suicida y no se sabe si es Marino, que está durmiendo allá atrás, o el señor mayor revolucionario, ¿cómo se llama? Que lo quieren ya jubilar porque ya está muy viejo, porque han pasado 5 décadas y ya tiene como 70 y pico de años, y lo quieren jubilar. Se ha suicidado. Y ese último ocurre, la última escena ocurre a finales del 1999, la última noche. Y entonces dicen: bueno, ¿y qué no traerá el año? ¿Qué no traerá el 2000? Y entonces ellos van cantando: no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y entonces cambiarán las cosas. Y entonces es todo eso. Es un harakiri con humor, con ironía, con baile, porque ella baila, canta, con chistes, con situaciones, pero 5 décadas y 5 conflictos diferentes.
de 3 personajes y van pasando. Y ella, por ejemplo, ella en un momento determinado, la actriz, dice: estoy cansado de este país de mierda, mira, ya tengo una cana, soy vieja, me voy, mañana mismo me voy. Y después se ve como 5 años después y tú no sabes si ella se fue o volvió o realmente nunca salió. Okay. No se aclara. Dios mío. Y tampoco tú sabes cuál fue el que se tiró. Tú te puedes imaginar. Tú, pues, a lo mejor tú piensas, ¿quién tú pensarías que es ¿cómo se llama? El actor célebre Mari, el actor célebre o el viejo que lo jubilan. No, ese es un problema, yo se lo dejo al espectador. Yo no sé cuál es el que se suicida. Okay. Pero uno se suicida. O Marino, del que siempre hablan, Ajá. que nunca está, que nunca llega o que ya se fue, Ajá. que está borracho y que la mujer lo deja. O el otro porque ya lo han jubilado por viejo. Uno de los dos se suicidó. Fue el que al final se suicida. Pero Okay. yo no lo voy a decir. ¿Cree que hay una nueva contribución que puede hacer con una nueva obra en cuanto a la Cuba actual o en relación a la Cuba del futuro? Sí, sobre eso casualmente está la obra que estoy escribiendo. Creo que estoy listo para una nueva acometida y voy a tratar de llevarlo al máximo. Sí, creo que tengo la suficiente insatisfacción y el suficiente goce a la vez con la vida como para emprender nuevas aventuras y correr nuevos riesgos. Que hay que correr riesgos. Es lo más importante. No hay que, y hace mucho rato que no tengo ningún miedo. Okay. Ningún miedo. Okay. El único miedo que podía tener es a lo inevitable y eso, Sí. cuando sea, será. Okay. Pero mientras no tengo miedo. Sí. Quiero seguir, quiero experimentar, quiero buscar, quiero encontrar. Sí. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué opina de la nueva relación entre Cuba y los Estados Unidos? Mira, es algo de lo que nos estábamos perdiendo ambos. Creo que el mercado más cercano que tiene Estados Unidos, y éramos un buen mercado para ellos, era Cuba. Y creo que alguien que nos proveyó de muchas cosas durante mucho tiempo fue los Estados Unidos. O sea, digamos, en el plano de la agricultura, de toda una serie de cosas que gracias a que venían de los Estados Unidos iban muchos cubanos allá y compraban cosas en sus vacaciones y traían para acá y las revendían. O sea, creo que es algo que no se puede ser, ¿cómo se llama?, enemigo durante tanto tiempo de alguien que vive tan cerca de uno. Y creo que eso es necesario, que esa paz, ese sosiego, que no quiere decir que no creo que los americanos vayan a cesar de su interés de alguna forma de ser, ¿cómo decir?, imprescindibles e incidir en el desarrollo de los acontecimientos de Cuba. Pero ya será de otra forma. Creo que no vaya con McDonald's y todas esas cosas, para mí, frugales, como se llama, no van a engolosinar a parte de la población. Sí. Que a mí no me van a engolosinar. Yo sé lo que es los McDonald's y los detesto. Sí. Lo consumí cuando fui por primera vez que lo descubrí en los Estados Unidos. En Suecia lo comí y prefería la comida árabe y toda esa que preferían lo mejor, que son mejores que los McDonald's, que te llenan pero no pasa nada. La Coca-Cola y otras cosas más, para decir la cosa frugal. El cine no, porque el cine hemos tenido casi todo el cine siempre. Y creo que en el sentido económico y en el sentido de, digamos, de participación en el consenso universal es muy importante. Okay. Creo que es una cosa muy importante. Creo que Obama y Raúl, que es para mí quizás no es el ¿cómo se llama?, el genio que fue y es Fidel Castro Ruz, que creó indudablemente
un movimiento en toda América Latina con su proceder y con nuestra revolución, y igual junto al Che y todo lo que tuvieron. Pues para mí es un hombre fuera de serie, pero Raúl es un gran estadista, un hombre indudablemente de transición, pero que es pragmático, sí, y que ha entendido la necesidad de entablar buenas relaciones para el mejoramiento, solamente poder adquirir en los Estados Unidos cosas que nosotros necesitamos, más barata que como nos cuesta ahora por el bloqueo. Y el bloqueo creo que ha sido algo infame, un horror haberlo padecido, y estaban destruyendo ¿cómo se llama? El espíritu, no el espíritu, sino la forma de vivir, del cubano durante mucho tiempo. Creo que fue horroroso. Y creo que Obama y Raúl van a pasar a la historia como esos dos hombres que pudieron olvidar un poco el pasado y tratar de mirar hacia el futuro. Okay. Y espero que sea para beneficio, pero espero que esto no se convierta en Miami. Y creo que no se va a convertir en Miami. Miami es un lugar hermoso que a mí no me dice nada. ¿No le interesaría incorporar lo político en una nueva obra? Bueno, no me interesaría la política. La política es una cosa muy sucia, muy enredada. Okay. Y a veces creo que mancha o criticar. En última instancia, todo lo que yo hago es política. Okay. Pero no tengo por qué. La bota del ¿cómo se llama? Del militar no tiene que aparecer en una obra para que sea militar, decía Cheo. Okay. Entonces no es necesario que yo me convierta. Yo no voy a hacer teatro político, no crea. Yo tengo un viejo sueño de hacer una obra sobre un viejo sueño que no sé si lo voy a cumplir, ¿no? A lo mejor no lo cumplo, que era coger a 12 personajes de los que asaltaron el Moncada y hacer una obra sobre el Moncada, porque creo hay una heroína que luchó en el Moncada que se llama Aide, que fue la que fundó la Casa de las Américas. Aide, que me gustaría, ¿cómo se llama?, hacer una obra sobre eso, sobre el asalto al cuartel Moncada. Sí. Y sobre eso atesoré durante mucho tiempo trabajo, pero no sé si la puedo escribir. Pero ahora no lo he pensado. Mira, a lo mejor ahora tú me hiciste así, raguñaste en algo que yo tenía ahí, y a lo mejor va y la retomo, pero tengo que escribir otras 2 o 3 obras más que me interesan, como una que se llama Peregrinaje al Cobre, que también me interesa hacer. Así que no sé, a lo mejor más adelante. Nadie sabe la vuelta que va a dar la vida. Y yo no puedo decir de esta agua jamás beberé. No he bebido. Y me considero, para que si tú quieres saber una cosa, yo no me considero, mira, revolucionario no es una cosa que uno, la palabra revolucionario que uno se lo debe asignar a sí mismo. Eso lo designan los demás. Sí. Entonces, yo no tengo un carnet del partido, no soy militante del partido, no soy esto, pero sin embargo agradezco mucho al proceso revolucionario y trato de alguna forma de que todos los que vivamos dentro de él seamos mejores, pensemos mejor y actuemos mejor. Sí. Si esto es ser revolucionario, algún día que me lo pongan, me lo digan los demás, pero yo no me preocupo por ser revolucionario, yo soy transgresor. No me gustan el centro. Me interesa todo lo que está en la periferia. El centro no me interesa. Y ahí quizás está la palabra política. Me interesa lo que está en la periferia, todo lo que se ve dañado, todo lo que está marginado.
sea el hombre, sea el negro, sea la mujer, sean, ¿cómo se llama? La persona por defectos físicos o peculiaridades morales, Sí. ¿cómo se llama? Todo eso, es lo que a mí me interesa, porque yo no soy perfecto. Sí, sí. ¿Está satisfecho con sus obras de teatro? Satisfecho no es la palabra, Ok. sino agradecido Ok. por, por lo que ella me han proporcionado y por lo que me han ayudado a conocerme más a mí y a los demás. Sí. Más nada. ¿Cómo se siente al saber que algunas de sus obras se han llevado al cine? Muy contento, pero consciente de que el cine es otra cosa. Ok. Pero el cine, yo soy muy amante del cine. El cine me ha aprendido a ver los límites y las posibilidades a la vez del teatro. Ok. Y cómo enrarecer al teatro con mecanismos que aparentemente son cinematográficos, pero que el teatro puede aportar. Eso lo aprendí con Plácido y lo agradezco mucho. Creo que ahora mismo tengo el guión de Ruandi, de la obra que quieren hacer en los Estados Unidos, la película, y no tiene nada, no, vaya, es otra estructura diferente a Ruandi. Sí. Y entonces tiene otras cosas que en las cuales yo no pensé, y me parece muy bien. Y el cine es el cine, Ok. el teatro es el teatro, Ok. la literatura es la literatura, Ok. y no se puede pasar la fidelidad. No creo en la fidelidad es una fidelidad a las esencias, a las cosas centrales, a los conflictos centrales, no a las estructuras. Las estructuras tienen que cambiar y algunas tienen que perderse y transformarse en otra cosa. Sí. Si pudiera cambiar algo de su carrera, ¿qué sería y por qué? ¿Quiere que te sea franco? ¿Cómo? ¿Quiere que te sea franco? Sí, sí. ¿Cómo no? Me hubiera gustado haber escrito más poesía de la que he escrito. Ya, más nada. Y por fin, finalmente, ¿cómo quisiera ser considerado después de la muerte? Sí, si alguien algún día dijera que soy un poeta dramático, yo a donde quiera que esté me voy a sentir muy satisfecho y agradecido. Bueno, muchas gracias, señor. Muchas gracias a ti.